invitarles a que si tienen sus Biblias a mano, abran la carta o el libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Yo creo que está expuesto ahí el título, ¿no? Así. Fíjense, está todo puesto en plural, porque el grado de afectación no es a una sola persona, sino es el común de los seres humanos. Aunque vamos a hablar de un pueblo en concreto, de una situación en concreta, de una mujer en concreta, el sufrimiento que ella pasó, la conversación que Dios tuvo con ella y el grado de empatía que Dios también sentía y el consuelo que viene después sobre su vida, sobre su familia, sobre la nación y sobre todas las naciones de la tierra. Jeremías, a este le llamaban el profeta llorón. Tenía un motivo, ¿no? Él siempre, parece que todos los mensajes hacia la población eran un poco amargos, tristes, con mucho dolor. Entonces él tenía que batallar con este asunto y no le fue fácil porque su misma familia estaba en su contra. Así que en Jeremías 31, desde los versos 15 hasta el 20, dice así. Es un texto raro, pero ahí está. Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque el salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Encontramos aquí un texto complicado y habla de la nación de Israel, pero escúchenme, a esto hay que contextualizarlo y traerlo a nuestro tiempo también. No podemos pensar que esto ocurrió y que ya no se repite en la historia. Se sigue repitiendo en la historia porque está hablando de la destrucción o del salir de un pueblo de su tierra natal, ser sacados al exilio por causa de la idolatría. Cuando hablamos de idolatría siempre pensamos en imagen. No, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, bien sea nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que ocupe el dinero por encima tenga mucha más importancia que de Dios, dice el diccionario de la RAE que es considerado como idolatría, que no es solo adorar una imagen, no se está refiriendo, es el estilo de vida, la condición de la persona, dónde están sus primicias, qué es más importante para él. Y miren, esta semana ha sido una semana catastrófica en muchos sentidos. Y una de ellas es una noticia que recibí hace 2 días desde El Salvador.
Allí tenemos una familia muy querida, una iglesia muy querida. Cuando estuve con ellos allá, yo trabajé en medio de la familia de las maras. ¿Sabes lo que son las maras, no? Y íbamos a hacer prevención a la violencia, enseñar a la familia de los mareros a cambiar la violencia por amor. Y había que escuchar el testimonio de ellos, era terrible. Aquella era una nación digna de ser desaparecida del mapa por la agresividad y la maldad que había en ella. Sin embargo, ha ido cambiando, tiene un presidente que ha sabido encauzar y encaminar y ser hoy una nación referente en conducta. Bueno, hablé con dos hermanos, uno es pastor, el pastor Mario, él ha estado aquí, y su hermano Luis Ernesto, él es médico, neurólogo allá también, y hablé con ellos porque recibí una noticia que su hermano mayor había muerto. Y lo vi ya de allí de la iglesia de El Salvador, varias personas que yo conocí han ido falleciendo así escalonadamente, y la última, el hermano de estos dos hermanos. Este muchachito, este señor, conoció el evangelio a los 15 años, se convirtió a Dios. Pero luego se mudó desde El Salvador a Estados Unidos y allí vivió por 50 años. Creo que cuando se jubiló, él volvió hace poco, una semana y pico, a El Salvador a renovar toda su documentación, pasaporte, carnet de identidad, todo. Y él vio el país muy cambiado y muy contento. Allí también él volvió otra vez a relacionarse con el Señor porque se había alejado de la comunión con Dios. Después de que se fue a Estados Unidos, parece que el hombre se desarboló, empezó a vivir la vida como bien le parecía y se distanció de Dios. Pero llegó el momento en que tenía que volver al país y vino a renovar documentación. Y ya una vez renovada, él estaba muy contento porque el hermano Mario, pastor lo volvió a traer a los pies de Cristo. Tienes que reconciliar con él. Y los días que él estuvo, hay allí lo que le llaman un salto, es como una pequeña catarata de aguas termales. Y él no leyó el cartel ni nada, él se tiró allí a bañarse y muy contento. Pero cuando pasó un poco tiempo dentro de esas aguas termales, tuvo un infarto. Ya no salió de allí. No entendemos el por qué Dios lo mantuvo tantos años y luego lo regresó al lugar, pero lo regresó con la idea de transformarlo. Y lo que él no esperaba es que allí iba a encontrar al de la guadaña. Allí iba a morir. Murió ahogado. Le dio un infarto dentro de las mismas aguas termales, al haber mucha temperatura. Estaba prohibido el baño, pero él no había leído el cartel. Aparte era un hombre muy espontáneo que si le apetecía lo hacía y ya está. Él no había leído el cartel y al tirarse allí estuvo un poquito y allí murió ahogado. Fíjense dónde está la gracia de Dios. Se retiró de Dios y estuvo 50 años viviendo a la deriva. Tuvo que volver a su país para renovar su documentación y volver otra vez a reencontrarse con Cristo. Y de allí partir a la eternidad. ¿Por qué cuento esto? Para mí es doloroso, ¿no? El hecho de que ver a un hermano que muere en unas circunstancias que no son agradables. Ustedes nunca han visto un ahogado, ¿verdad? Se desfigura por completo, es súper desagradable verlo. Pero bueno, esa muerte por desgracia está ahí. El pueblo de Israel tuvo que pasar por causa de la desobediencia, tuvo que ser sacado. Aquí cuando habla de Benjamín, habla de José, habla de los hijos de Raquel, está hablando de la expresión del pueblo de Israel en general. El pueblo de Israel era un solo pueblo y fue dividido por causa de unos hermanos. Se dividió el reino, 10 tribus arriba y 2 abajo. Las 10 del norte desaparecieron del mapa, fueron llevadas al cautiverio a Asiria.
al noroeste de Israel. Ustedes miran el mapa y el noroeste de Israel está Siria y está Babilonia al lado. Todo lo que era la zona mesopotámica, lo que es hoy día Irán, Irak y toda esa zona. Fue llevado hacia allí al cautiverio. Y ella estaba penando y era la expresión, un llanto que no quería que fuese consolado. Porque era la pérdida, y estaba hablando de Benjamín, de José, era la pérdida de sus hijos. ¿Qué madre no llora? ¿Qué madre no se angustia? ¿Qué madre no encuentra consuelo cuando hay una pérdida vital, una pérdida como esta? Hijos. Ella está llorando por toda la nación al completo. Porque cuando se habla de exilio, no se habla de ir a estar tumbado en una hamaca, se habla de sufrimiento, de angustia. Y todo es por la idolatría. Fíjense, ustedes miran la historia del pueblo de Israel en el día de hoy. Si miran desde los capítulos 30 al 33 de este mismo libro que hemos leído, van a ver la trayectoria de sufrimiento, arrepentimiento y redención o salvación de la raza judía o de la raza humana. El plan de Dios, aunque se presenta aquí hablando del pueblo judío, también está hablándonos a nosotros, el pueblo gentil, aquí en Fuerteventura, hoy domingo, día 15 de febrero del 2026. El mismo mensaje que hubo para ellos, la misma actitud y conducta que ellos tuvieron en ese tiempo, es la que nosotros también tenemos hoy. Somos personas muchas veces contumaces, duros de mollera. Queremos hacer lo que bien nos place, lo que queremos. No queremos dar cuenta a nadie, queremos movernos a hacer y deshacer sin medir las consecuencias. Miren, Israel no midió las consecuencias. En concreto, esta zona del norte, del sur, Judá e Israel, no midieron las consecuencias. Y de ahí que Raquel llora. ¿Por qué? Porque sus hijos son llevados al cautiverio. Van a sufrir lo indecible. Van a sufrir lo que no está escrito. Cuando se está esclavo o se está preso, no hay alegría. Más bien hay un dolor profundo, hay un sufrimiento que ahora va a ir expresando poco a poco. Eso después se corrigió. Pasados 70 años en el cautiverio se corrigió el problema y el pueblo pudo salir otra vez y volver a la tierra de Israel. Pero cuando llegaron a la tierra de Israel, tenían que volver a reedificar todos los muros, volver a reedificar el templo. Y parece que todo funcionaba, pero en poco tiempo volvieron otra vez a olvidarse y a hacer lo que bien les parecía. Cuando uno vive desordenadamente, quizás al momento no pasa nada, ni después tampoco, pero va a llegar un momento en que salte la liebre, en que veamos las consecuencias nefastas de nuestra cabezonería, de hacer las cosas fuera del control de Dios. Y esto le estaba pasando a esta gente. La transformación del dolor en el exilio en esperanza futura por compasión fiel de Dios. Es decir, ese es el asunto principal. Dios tiene compasión aún para aquellos los cuales no se la merecen. Si de nosotros dependiera aquel que viola, aquel que mata, aquel que asesina, ojo por ojo y diente por diente. Es lo primero que pensamos. Queremos quitarle la vida, queremos quitarlo de en medio. Sin embargo, el pensamiento de Dios no es exterminar al ser humano. Él es muy diferente. Él mira con una compasión que nosotros no podemos entender, a pesar de haber sido contumaces, duros de molleja, rebeldes, malcriados, en fin, ponle todos los calificativos que quiera. Dios tiene un amor que solo proviene de Él y que intenta contagiarnos para que nuestro vivir sea un vivir
acorde a su voluntad. No vivir de una forma alocada, no permitir que la sociedad nos guíe, nos destine, nos lleve, nos corrompa, haga de nosotros harapos. Cuando nosotros nos descuidamos de vivir con Dios, corremos el peligro de suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. Vivir a la deriva, vivir dependiendo de, vivir esclavo de. Y miren, nacer, crecer, reproducir y morir no tiene razón. Nace llorando, la primera palmadita en el culo, en las nalgas, te la da la matrona o el ginecólogo. Y el último llanto antes de dejar este mundo es la angustia por lo que estás dejando atrás, porque no sabes con qué te vas a encontrar en un tiempo no muy tarde, cuando tú partes de este mundo al siguiente umbral. Es isofacto, es momentáneo. Hay dos lugares donde se pueden estar, o el cielo o el infierno. No hay otro lugar. Lo quieran creer o no, así está establecido. Hay personas que dicen, no, el infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra. Le digo, no, esta es la antesala. Esta es la antesala. El infierno es un lugar donde ya no encuentras sosiego, no encuentras calma, no encuentras paz, no encuentras quien te dé un abrazo, quien te dé un beso, quien te diga te quiero. No se encuentra allí ya. Es un lugar de desespero. Ese lugar fue creado para los ángeles caídos. No fue creado para el ser humano. Pero el ser humano no quiere aprender, por tanto, también entonces le corresponde ese lugar. Esos dos lugares, Israel no quiso aprender ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muchas veces, miren, hasta el día de hoy, miren la historia. ¿Quién mira las noticias en televisión? ¿Quién lleva el seguimiento de Israel? Es importante llevar el seguimiento del pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy están pagando las consecuencias. Por ser duro de mollera, por ser atravesado, por no obedecer. Hoy Israel tiene todo lo que son sus fronteras, son enemigos de ellos. Irán, Irak, Libia, todos esos pueblos tienen algo contra Israel. Israel no ha sabido cuidarse y ahora está pagando las consecuencias, pero también si leen este capítulo 31 completo van a ver que se cumple como de todos los lugares del mundo Israel está volviendo, los israelitas están volviendo a la nación. Si miras en Argentina, allí la sociedad, parte de la sociedad está presionando a los judíos. Si miras aquí en España, hay también fobia contra el pueblo judío. Vayas a donde vayas, están presionándolos para sacarlos del país, para que se cumpla la promesa. Tienen que volver de nuevo todos a la nación de Israel para que la nación esté completada y Dios termine de hacer su plan de redención. Dios no quería que Israel se destruyera, pero por causa de su altanería, de su odio, de su rencor, de su cabezonería, fue esparcido. Si no aprende a las buenas, aprende a las malas. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que no aprendemos a las buenas, lo tendremos que aprender a las malas. Y el sufrimiento a nadie le gusta, a nadie. Todos, si podemos, huimos del sufrimiento. Pero Él tiene las piernas muy largas y te alcanza enseguidita, para una cosa u otra. El juicio produce dolor real, que es lo que le estaba produciendo a ellos. Pero el arrepentimiento genuino encuentra una restauración que está garantizada por la misericordia de Dios. Aquel que reconoce y se aparta y confiesa, dice la Biblia, alcanza misericordia de Dios. Nosotros podemos vivir aquí abajo de la forma que nos plazca. Yo no quiero que nadie me ponga límites, quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Da igual si al otro no le gusta o le molesta, a mí me gusta y las hago. No guardamos una compostura, no guardamos un respeto. Andando yo bien, lo demás no me preocupa, es lo que pensamos. Sin embargo, no es la idea que tiene Dios. Dios no creó al hombre para enfrentar al hombre. Dios creó al hombre para que viviera en convivencia, para que hubiese entre nosotros una actitud agradable y no desagradable, no para que hubiese violencia. Anoche estaba escuchando
sobre la caída de los ángeles cuando Dios creó y hubo una rebelión en el cielo. Y cuando esos ángeles fueron puestos en la tierra y todavía el hombre no había sido creado. Cómo esa rebelión contagió al ser humano y el ser humano se volvió arisco, tirano, malvado, sin conciencia. Solo sobrevivía el más fuerte. En nuestra sociedad solo sobrevive el más fuerte. Los más pequeños van quedando atrás, los pueblos más débiles van siendo exterminados. Esa es la idea. Ahora mismo hay muchedumbre de gente en la faz de la tierra, hay mucha gente. Y alegan que no hay alimentos para todo. Están empezando a hacer ese grupo especial de ricos, de terratenientes, están haciendo un hincapié especial en ir exterminando, quitando a aquellos los cuales realmente no son útiles para la sociedad. Y ustedes tienen que pensar que no son útiles para la sociedad. Miran a los discapacitados, miran a los ancianos, miran a aquellos los cuales ya no producen, no pueden producir. Están buscando, van exterminando para meter generaciones nuevas. La tierra está superpoblada, no hay alimentos para todos. Fíjense a dónde llega la maldad del ser humano, cómo maquina el ser humano hacia el ser humano. ¿Por qué no podemos vivir en paz? Si Dios no está presente en nuestras vidas, no hay paz que se sostenga. Y es lo que está ocurriendo a nivel mundial y es lo que ocurría aquí. Se rebelaron contra Dios. El reino del norte, el reino del sur, la misma nación dividida en dos. 10 tribus por un lado, 2 tribus por abajo. 10 desaparecieron y no se supo más nunca nada de ellos. Fueron llevados al cautiverio, arriba, a Siria. Y allí se perdieron. Pero la Biblia dice que volverán a reunirse todos en la misma nación. No aquellos que ya murieron, pero sí sus descendientes. Hay estudios genéticos donde se saben de qué tribu pertenece. Y se están reuniendo y están saliendo de todas partes del mundo, volviendo a Israel, para que vuelva a ser una sola nación. Estamos en tiempos muy complicados. Si ustedes miran ahora a Irán, Irán tiene cabezas nucleares. Con una sola que tiren, eso esparce kilómetros y kilómetros. Alcanzan unas velocidades impresionantes cuando despegan. Y llegan en cuestiones de minutos al lugar que ellos escogen. ¿Se acuerdan de Hiroshima y Nagasaki? ¿Han visto fotos de ese tiempo, cómo quedaban las personas afectadas por la bomba atómica? Pues imagínense cuando un salvaje de estos suelta una bomba de esa. Israel lo tienen al lado, pero aquí hay muchas naciones muy cerca. Pueden alcanzar hasta 2.000, 3.000, 4.000, hasta 10.000 kilómetros de distancia esos cohetes que ellos lancen. Con productos químicos, con bombas atómicas, da igual. La cuestión es matar. Todo lo que no entre dentro de su concepto o de su religión es matar. Nadie tiene una oportunidad si no pertenece a su religión. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón humano? Todo esto ellos estaban viviéndolo. Desde el interior, allí, en el destierro, estaban viviéndolo. De ahí el llanto de amargura de Raquel, como dice aquí la Escritura, había un llanto que ella no quería que fuese consolado, porque sabía que perdía a sus hijos, perdía la prole, perdía las promesas, perdía una nación completa. Ella pensaba de esa forma. Pero Dios tiene que tratar con ella y dice, mujer, ya no llores más. Retén tu boca, aunque sigas llorando, retén tu boca. No profanes, no digas nada que no sea. No te está diciendo que no llores, que no lamentes, pero no digas por tu boca lo que no corresponde. Dios trata con ella, ¿no? Hay un lamento, hay una promesa, también hay una restauración. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios, fíjense, es un caballero que permite que nosotros andemos como nos da la gana. Él te dice, mira, lo correcto es esto,
pero te dejo la libertad de escoger qué quieres hacer. Pero sabes que al final las consecuencias tienes que recogerlas. Hace muchos años yo tuve un amigo, era creyente, se convirtió. Él se había enfermado, por unas decisiones que tomó se enfermó. Y resulta que él se convirtió al Señor. Y él esperaba que el Señor hiciera el milagro de curar su enfermedad. ¿Por qué Dios no cura mi enfermedad? ¿Por qué Dios sí me salva y me ama tanto? ¿Por qué no cura mi enfermedad? Le digo, mira, Dios está salvando tu alma, porque tu cuerpo se va a quedar en el cementerio el día que te marches, pero tu alma y tu espíritu tienen que subir a Dios. Así que si Él no ha salvado tu cuerpo no ha sido renovado, es porque tienes que recoger las consecuencias de lo que hiciste. Si tú te has dedicado a esto o a lo otro, aquí o allá, has hecho lo incorrecto, lo lógico es que cada acción reciba su beneficio. ¿Cuál es el beneficio? No, el beneficio que hice con todo lo que recibí fue esta enfermedad. Entonces, pero te ha perdonado Dios. Dice, sí, yo me siento perdonado, pero también hubiese querido sentirme sanado físicamente. Pero digo, es la consecuencia. Si yo le doy una torta a alguien en la calle hoy día, ¿cuál es la consecuencia que puede venirme? O que me la devuelva, o que me denuncie y tenga consecuencias judiciales. A mis acciones hay una reacción. Pues esto le pasaba a ese muchacho. Y ya casi a las puertas de la muerte me dice, ahora entiendo, Carmelo. Yo tenía que haberme preocupado más de mi alma y de mi espíritu en las condiciones en las que estaba, en vez de estar lamentándome, ay, que Dios no me cura el cuerpo, ay, que Dios tiene motivos, modos y maneras, porque muchas veces teniendo nosotros el cuerpo sano, yo digo que si Dios no me hubiese sujetado a mí con el accidente y mi columna hubiese estado bien, quizás yo hubiese estado como los cabritos dando jinca de un sitio para otro, moviéndome a mi aire, haciendo lo que me parece. Pero Dios ha permitido que mi cuerpo no se sane, pero mi alma se salve. Entonces me tengo que sentir agradecido, porque sé que tarde o temprano este cuerpo lo voy a dejar en la tierra. Pero mi alma y mi espíritu vuelan a su presencia. En el mismo instante en que mis ojos son cerrados, en que mis neuronas dejen de funcionar, en el que se desprenda mi alma, como dice en el libro de Eclesiastés, dice, cuando la cadena de plata se rompa y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelva a la tierra. Ustedes no saben el gozo que eso produce, la tranquilidad, el hecho de saber que cuando me marche de aquí sé dónde voy a estar. Ella estaba viendo esto desde el punto de vista doloroso, desde el punto de vista de una madre que pierde a sus hijos. Y el Señor trata con ella, no, mujer, yo no los voy a dejar en dolor continuo, no los voy a dejar, tienen que aprender que la desobediencia tiene una consecuencia y tienen que recogerla. Hasta el día de hoy están pagándola. Todavía el 90% del pueblo de Israel está rebelde contra Dios. Y ahí lo ven, de batalla en batalla. Netanyahu, el presidente o el primer ministro de Israel, mencionó este capítulo 31 en una de las conferencias últimas que Dios dijo, el pueblo va a volver a su nación. Por mucho que los palestinos, por mucho que los iraníes, por mucho que los iraquíes, por mucho que Rusia o cualquiera de los países que hacen alianza en estos momentos intenten echarlo del país, intenten sacarlo de allí, no van a poder, porque es una tierra que Dios les dio en promesa. Es su nación, por tanto Dios va a terminar de cumplir. Todo eso, todos estos datos que yo les estoy diciendo, se lo está haciendo Dios saber a Raquel.
Mujer, yo no te digo que no te angusties, porque lo que viene no es fácil. Lo que te digo es que cuides tus palabras de cómo en tu expresión de dolor sueltas por la boca. No. Así que en el contexto anterior a lo que yo he leído, en este mismo capítulo, desde los versículos 1 al 14, hay promesas de retorno y gozo. Volverán nuevamente a la nación. Ahora son llevados para que aprendan la lección. Si nuestros hijos hacen las cosas mal, ¿qué le decimos? Le reímos la gracia. Así nos hace un niño malcriado. Pero si nosotros al niño, en vez de reírle la gracia, lo corregimos, el niño va a crecer con una corrección. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En su camino, en su forma, en la que va a vivir, cuando tiene unos principios morales y éticos, aunque se equivoque o meta la pata, vuelve a rectificar. Su norte está bien graduado. Enseñarlo desde la cuna. Dios quiso enseñar. En la promesa Abraham quiso enseñarlos a ellos, pero ellos no quisieron obedecer. Estoy en la introducción todavía. Me queda aquí materia, pero no voy a poderla dar del todo. Y en la parte posterior, ya en este mismo capítulo, desde los versículos 21 al 34, en todo lo que es el contexto literario, hay una restauración plena y anuncio de un nuevo pacto. Netanyahu habla de esto en una de sus defensas, en una de sus salidas al público para decir cómo está Israel. Dice, no nos vamos a rendir. Hay promesa de Dios de que va a restaurarnos como pueblo. Han transcurrido 2000 y pico de años. Muchísimos años han transcurrido desde que ellos volvieron del holocausto, 1940 y tanto, a volver a Israel, pero todavía no están todos dentro de la nación de Israel. Tienen que volver de todas partes del mundo donde fueron esparcidos. Tienen que volver a su nación para que se cumpla la promesa de Dios y vuelvan otra vez a reedificar ese tercer templo, donde empezarán moralmente, espiritualmente a relacionarse con Dios. De momento todavía están duros como un pedernal. Así que encontramos aquí el lamento o los lamentos del exilio. Cuando uno está preso, cuando uno está cohibido, cuando uno está arrinconado, cuando uno está presionado, todo lo que sale de nuestra boca son lamentos, son quejas. O cuando las pasas mal no te quejas. Todos ponemos el grito en el cielo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué está sucediendo esto aquí y lo otro? ¿Por qué yo no veo, Señor, solución? ¿Por qué veo tanta amargura? ¿Por qué veo tanto dolor siendo tú un Dios de misericordia? Un Dios de amor, un Dios de redención. ¿Por qué permite todas estas cosas? Les dije antes, Dios es un caballero. Nos da cabeza para pensar, no solo para llevar el sombrero y el pelo. Nos da cabeza para pensar y tomar decisiones. Yo puedo escoger entre hacer las cosas correctas y hacer las incorrectas. Cada una tiene una consecuencia que recogeremos al final. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué aumentar el dolor en nuestro estilo de vida? No hay razón de ser. Es que aquel no me gusta, y lo otro no me gusta, y lo otro no me gusta, y me paso la vida entre lamento y lamento. Nada te gusta. ¿Cuándo vas a ver algo bueno en la gente o vas a ver algo bueno en la sociedad? Claro, cuando miras con el corazón del lamento, como esta mujer. Voz fue oída en Ramá. Ramá era una población que estaba a 8 kilómetros de distancia de Israel. Era un lugar de espera, ¿para qué? Para luego ser transportado, como hacemos aquí. Cuando tenemos masificación de personas que vienen de África o del sur, ¿qué es lo que hacen? Cargan los aviones y se los llevan al centro de España. Y allí los sueltan y que cada uno se busque la vida como pueda. Aquí está hablando de un lugar de espera para ser deportados a Babilonia.
a ese lugar de destierro. Y ella está observando eso, mis hijos, mi nación está siendo destruida. Era un lugar de tránsito. Y Raquel aquí representa a la nación de Israel. Hay un llanto amargo, un dolor intenso, un dolor desgarrador. Yo no sé lo que es perder un hijo, ni quisiera saberlo. Sé lo que es perder un padre y una madre, pero también pienso, ya mis viejitos vivieron sus tiempos. No es lo mismo que yo entierre a mis padres a que tenga que enterrar a uno de mis hijos. Es muy diferente, el dolor es muy diferente, el amor es diferente, no es comparable. El amor que sentimos hacia los hijos es algo que no tiene parangón, no hay palabra con que definirla. Así se sentía esta mujer, con una angustia tremenda porque perdía a sus hijos. No quiso ser consolada, había resistencia al dolor. No me digan nada, déjenme que llore, déjenme que me lamente. Y Dios tiene que intervenir, ¿no? Las crisis colectivas, las familiares, las sociales, las espirituales, pueden ser consecuencias de decisiones acumuladas. Cuando vamos tomando decisiones erróneas y no las corregimos, se nos hace un cúmulo. Y de ahí que muchas veces yo oiga la expresión, cuando he hecho consejería familiar o pastoral, he oído la expresión en boca de uno que decía, es que ya yo no la amo, se me acabó el amor. ¿En serio me está diciendo eso? Sí, sí, pastor. No. Lo que no se cultiva, lo que no se cuide cuando empiezan a hacer, por supuesto que se muere. No, pero es que es que tus ojos se desviaron, ¿no? Hay alguien detrás de tu esposa. Al final rechistó, sí, es que hay otra chica. Ah, amigo, ya tú vienes ya comiendo de otro plato hace mucho tiempo. Sí, pero no, aquí no hay pero que valga. Tú sabes lo que es una traición como esta. Así es como se siente Dios traicionado. Imagínense el hecho de sentirnos traicionados porque nos engañan. Si yo engañara a mi esposa, yo creo que ella, por muy buena que sea, le va a costar mucho perdonar esa parte, ¿verdad? Ella se ríe. Lo mismo que si ella me lo hace, eso es algo que se me queda clavado en el corazón. Quisiera no tener rencor en mi corazón, pero tiene que ser muy difícil. Cuando yo traté con este hombre, y allí, así, sin cortarse un pelo, me dijo eso. Digo, tú no has cultivado el amor. Tú miraste a esa mujer porque viste en ella quien te cuidaba como mamá, quien te ponía un plato de comer, quien te lavaba la ropa con la que podías tener sexo, pero realmente no la amaste. Ya no lo vi más. Ya no lo vi más. Y hoy por hoy sigue en sus andurriales, metido en política, engañando a un montón de gente, pero ahí está. Así que no quiso ser consolada. El exilio es la consecuencia del quebrantamiento del pacto. Si las haces mal, tienes que pagarla. Cada cosa que hagas tiene una consecuencia. Piénsalo. Antes de dar paso, piensa. La cabeza está hecha para pensar. Yo ya mucho pelo no llevo, así que tengo más espacio. No llevo sombrero, tampoco tengo peso en la cabeza. Tengo neuronas, una sola, como dice mi mujer, bailando ahí. Hay veces que me patina y no la encuentro, ¿verdad? No, la cabeza está hecha para pensar y tenemos que pensar. Cada cosa que hagamos afecta a otros, produce dolor o beneficios. Hagamos las cosas. El dolor no es negado por Dios, es reconocido. Dios reconoce el dolor humano. Yo todavía me pregunto muchas veces, ¿cómo tendría que sentirse Dios en el cielo en aquel momento crítico que Jesús estaba en Getsemaní y luego en el Gólgota, allí traspasado? Y no intervenir, porque era necesario la muerte de Jesús para poder salvarnos a nosotros. Pero yo como padre pensando,
aquel dolor tuvo que ser terrible. Es como si te estuviesen horadando, traspasando el cerebro y no encuentras consuelo. Bueno, háganse una idea de todas estas figuras para que sepan cómo se sentía esta mujer, Raquel. Tuvo 2 hijos y 2 nietos que fueron asimilados como hijos. El lamento bíblico no es una incredulidad, es una expresión legítima del quebranto. Y acabo dejando muchos datos atrás, pero es necesario. Solo quiero decir aquí entre el versículo 16 y 17 dice: reprime llanto de tu voz. Ahora empieza a hablar Dios con ella. El retorno implica retorno futuro de Babilonia. Y eso se cumple en el año 70. Hay esperanza para tu porvenir. El juicio de Dios no ha cerrado la puerta a la gracia. El ser humano está perdido, la sociedad está desorientada, la muerte pulula en cualquier lugar, la maldad, las leyes engañosas, los gobiernos falsos, la mentira está a nuestro alrededor y uno no encuentra consuelo. Uno quiere llegar a casa, estarse quieto y no escuchar nada. No escuchar ni el grito, ni el lamento, todo molesta. Uno quiere encontrar un rinconcito donde no haya bullicio, donde haya silencio, donde haya sosiego, donde yo pueda encontrarme con mí mismo y encontrar una vía de escape. La vía de escape la encontramos en Jesús. Y aunque haya ruido a nuestro alrededor, Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios que suple, que llena mi vacío. Porque la abundancia en lo económico, la abundancia en la casa y las demás cosas nos llenan. Cuando llega la noche y todo está oscuro, todo está en silencio, esta sigue pensando, esta sigue dando vueltas. Y tú quieres mantenerte entretenido para no pensar, pero ya llegada la noche poco movimiento puedes hacer. Y tu mente empieza, hice esto y aquel me dijo y la otra me hizo. Y no hay un descanso. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue para darnos descanso, reposo. Y ser capaces de decir, Señor, mira, yo con esto no puedo. Dame las fuerzas para aguantar. Dame las fuerzas para resistir. Dame la fuerza, Señor, en todos los sentidos, en mi familia, en mi trabajo, con la gente. Ayúdame a mirar con compasión y no con rabia. Ayúdame a mirar las personas con poderlas abrazar. ¿Han visto en la calle? Allí en Madrid se da mucho, en la zona centro de Madrid, un chico con un cartel, necesito un abrazo tuyo. ¿No han visto algo de eso? Se ponen en la calle, necesito un abrazo tuyo. Y chicas, mujeres se acercan, parece que son las más sensibles. Los hombres parece que somos duros de corazón, tercos, te voy a dar yo un abrazo. No tengo yo problema con lo que yo tengo para estar ahora. Pero ustedes no saben lo que eso conlleva, abrazar a una persona aunque no le digas nada, acompañarla, una sonrisa. Cuando entras a un sitio y tú dices buenos días, nadie responde, vuelves a insistir buenos días. Termino con una anécdota. Había una chica que conocí en Sevilla, vivía muy cerca de donde vivíamos. Y una vez entré a comprar el pan y ella me dice, tú siempre me das los buenos días cuando entras, yo no abro mi boca. Vuelves a despedirte cuando te marchas. Y así día tras día, cuando venía, iba a buscar el pan y me dice la chica, ¿sabes tú cuando dices buenos días y nadie te responde, vuelves a alzar la voz y lo dices más alto hasta que alguien responde? Dice, una de las veces que viniste, yo estaba en una amargura impresionante.
Yo estaba que ya no quería seguir viviendo, estaba cansado. Pero noté en tu voz una esperanza. ¿Tú qué tienes que yo no tengo?, me dijo ella. Digo, yo tengo a Cristo. Dice, ese es el que yo quiero. Ella iba a quitarse la vida. Iba a acabar con todo porque dice que estoy, pero mi procesión va por dentro. Yo no la manifiesto, no la enseño porque no tengo con quién hablar. No tengo a quién expresarle. Fíjense el llanto de esta mujer profundo. ¿A quién voy? ¿Quién me socorre? ¿Quién me tiende una mano? ¿Quién me ayuda? No hay quien escuche, no hay quien oiga. Y ahí es donde entramos, a presentar el amor de Dios. A pesar de todo el ruido que haya, el amor de Dios tiene que ser esa lámpara en medio de tanto bullicio, esa lámpara en medio de tanta oscuridad, de tanta indecisión. Esta mujer fue una lámpara, la única que lloró porque veía el mal. Y Dios supo y la calmó, la trajo, le puso los pies en la tierra. Ellos no van a perder, ellos van a ser recuperados. Vamos a inclinar nuestros ojos. Créanme que solo he estado en la introducción, no he podido tocar más, pero creo que ha sido suficiente. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tiempo en el que tu pueblo necesita tu palabra. Tiempo en el que el desasosiego de la sociedad va en una carrera, Señor, imparable hacia el abismo. Y encontramos en tu palabra, Señor, el sosiego, el refresco en nuestra alma. Cuando todo está bullicioso, tú nos dices calma. Cuando nadie nos quiere escuchar, tus oídos están abiertos a nuestra súplica. Cuando nadie tiene una palabra de consuelo, al abrir tu palabra encontramos palabras que reaniman, activan nuestras fuerzas para volver a vivir. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por amarnos. Gracias por extendernos la mano. Gracias por Jesucristo, porque ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que han de escuchar este mensaje, que ellos también sean consolados, que ellos vengan al encuentro personal contigo. Nada trajimos cuando fuimos traídos a este mundo y lo que nos llevaremos será o la salvación o la perdición. Ayuda a la sociedad a escoger la salvación, porque lo que espera, Señor, es muy doloroso. No hay palabras con que mencionar el dolor y la angustia en ese lugar de destierro donde ya no hay consuelo. No hay una palabra amiga, no hay quien te abrace. Todo lo que se escuchará será un lamento. Mientras que aquel que pase reconciliado contigo al cielo, estaremos disfrutando de tu presencia. Y ahora no te vemos, pero te veremos cara a cara. Así habla tu palabra. Cara a cara espero verte, más allá del cielo azul. Cara a cara he de ver a mi Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a los presentes, aún a los ausentes, cuídalo, y a aquellos que han de sumarse para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo.